Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar de plantas y de suplementos que son beneficiosos para nuestra memoria, para nuestra concentración y para nuestra velocidad de pensamiento, nuestra agudeza mental. Esto es lo que se llaman nootrópicos naturales. El problema es que hay personas que consideran que esto es casi milagroso y lo recomiendan porque a ellos les va muy bien, pero hay otras personas que lo desprecian porque piensan que esto es puro engaño y puro marketing. Por eso aquí voy a hacer un par de vídeos en los que voy a hablar sobre plantas medicinales en este, que será el primero, y en el siguiente de suplementos que no son plantas medicinales, pero que a veces tienen componentes de vitaminas, minerales y otras sustancias que sirven para beneficiar nuestra capacidad cognitiva, memoria y concentración. Veremos qué plantas medicinales o suplementos tienen evidencia científica y cómo se pueden utilizar y cuáles son una exageración. Antes de seguir con las plantas medicinales, lo que quiero comentar es que el cerebro es una maquinaria muy exigente que pesa el 2% de nuestro peso corporal total, pero que consume el 20% de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos alimentarlo, nutrirlo de forma adecuada con vitaminas, minerales, proteínas, grasas saludables, también con hidratos de carbono y fibra y toda una serie de sustancias y de antioxidantes para que este cerebro funcione de forma correcta. También eliminar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol y también tener una actividad física adecuada, suficiente para que este cerebro tenga una mejor circulación cerebral y funcione mejor. También es importante la gestión del estrés y también dormir bien. Lo digo porque antes de entrar en plantas medicinales o después en otro vídeo en suplementos, es importante tener en cuenta de que estos factores previos son muy importantes y si no los tenemos solucionados, el problema es que por mucha planta medicinal y por mucho suplemento o incluso medicamentos que añadas, no acabaremos de funcionar bien. ¿Cuáles son las plantas medicinales que tienen beneficios para nuestra memoria, concentración y nuestras funciones cognitivas en general y que tienen evidencia científica de que funcionan en humanos? En primer lugar, tenemos la Bacopa monnieri, que es una planta acuática utilizada en la medicina ayurvédica desde hace siglos para mejorar la memoria, la concentración y para reducir el estrés. Y que en los últimos años han ido saliendo estudios que confirman estos efectos beneficiosos. ¿Para qué sirve la Bacopa monnieri según estos estudios? En primer lugar, para mejorar la memoria a largo plazo y consolidar estos recuerdos. En segundo lugar, para aumentar la velocidad de procesamiento de la información y esto hace que mejore el aprendizaje. También para reducir el estrés y la ansiedad y esto mejora nuestra claridad mental y estamos más concentrados. Y también tiene efectos neuroprotectores, lo que quiere decir que ayuda a prevenir el deterioro cognitivo. ¿Cómo se consume la Bacopa monnieri? 300 miligramos diarios con un 55% de bacósidos, que son los compuestos activos de la planta, es decir, lo que hace efecto, y se suele recomendar con las comidas para que la absorción sea mayor y para que haya menos problemas digestivos. El efecto, ¿cuánto tarda? Normalmente entre 4 y 12 semanas porque va actuando en la neuroplasticidad cerebral y las formas de consumo suelen ser en forma de cápsulas o de extractos estandarizados porque hacen más efecto al tener la concentración de bacósidos necesaria. Se puede consumir en forma de té o de infusión. El problema es que tendrá menos concentración de estos bacósidos y será menos efectivo. ¿Qué efectos secundarios puede tener la Bacopa monnieri? En general es bien tolerada y no hay ningún problema, pero en algunos casos hay personas que se quejan de molestias digestivas, como malestar abdominal, hinchazón, náuseas, incluso diarrea. Por eso se recomienda tomarlo con las comidas. En este caso habrá que valorar la situación. Algunas personas tienen una sensación de fatiga al principio del tratamiento, las primeras semanas, porque actúan los neurotransmisores como la dopamina o la serotonina y esto de efecto secundario puede causar esta sensación de fatiga en algunas personas. Contraindicaciones, pues no se recomiendan problemas de tiroides porque podría aumentar los niveles de hormonas tiroideas. Después, si estás tomando sedantes, ansiolíticos o tranquilizantes, podría potenciar los efectos y en este caso habría que ir con cuidado. Y en embarazadas y en mujeres que están amamantando no se recomienda porque no hay estudios sobre la seguridad en estos casos. El panas ginseng o ginseng coreano o ginseng asiático es de las hierbas más utilizadas en la medicina tradicional china.
Esto se debe a sus beneficios para dar más energía, más claridad mental y para aumentar la resistencia al estrés. A diferencia de otros tipos de ginseng, como el ginseng americano o el ginseng siberiano, este tipo de ginseng tiene ginsenósidos, que son unos compuestos activos que le dan estas propiedades que nos benefician para mejorar nuestras funciones cognitivas como la memoria o la concentración. ¿Y para qué sirve el Panax Ginseng según los estudios? Por una parte, mejora la concentración y la rapidez mental, también aumenta los niveles de energía sin causar nerviosismo, favorece la claridad mental y reduce la fatiga cognitiva, es decir, cuando tienes que pensar mucho te cansas menos, y también tiene efectos neuroprotectores, es decir, que previene el deterioro cognitivo. ¿Cómo se usa el Panax Ginseng con objetivos de mejorar la función cognitiva? La dosis recomendada está entre 200 y 400 miligramos al día de un extracto estandarizado de Panax Ginseng, y esto se procura que tenga entre un 3 a un 5% de ginsenósidos para que haga efecto. Se toma normalmente por la mañana para evitar las interferencias con el sueño, es decir, que si lo tomas por la noche podría ser un efecto secundario el tener problemas para dormir, y se utiliza en ciclos de 2 a 3 meses y se descansan entre 2 y 4 semanas. ¿Por qué? Para evitar la tolerancia. Se ha visto que si se va tomando durante mucho tiempo, al final va haciendo menos efecto. Por eso se hacen los descansos. ¿Cómo se toma? Normalmente en forma de cápsulas, en extractos eh, estandarizados, porque esto es lo más efectivo, aunque se podría tomar en forma de tés o de cocciones, aunque la concentración de estas sustancias activas, los ginsenósidos, será menor y entonces tendrá menos efecto, aunque como complemento se podría usar, y también hay polvos de raíz seca de Panax Ginseng que se pueden utilizar con las bebidas. ¿Cuáles son los efectos secundarios del Panax Ginseng? ¿Qué contraindicaciones podría tener? En general se tolera bien y no produce el nerviosismo que puede producir la cafeína. Ahora bien, si lo tomas a dosis que son muy altas, sí que podría dar una sensación de nerviosismo o puede dar incluso insomnio. Por eso se recomienda tomarlo por las mañanas para evitar problemas de este tipo. Efectos secundarios pueden ser el insomnio, que hemos dicho, en algunos casos puede dar dolor de cabeza, molestias digestivas, que esto me ha pasado a mí cuando lo había tomado hace muchos años, que me daba sensación de náuseas y de hinchazón abdominal, en algunas personas pasa, y también puede dar aumento de la presión arterial en personas sensibles. Entonces, ¿qué personas han de ir con prudencia o puede estar contraindicado? En personas que tengan hipertensión arterial o que tengan enfermedades cardiovasculares, en personas que tengan un insomnio crónico, es decir, problemas importantes en este sentido, o en personas que están tomando anticoagulantes, y también en mujeres embarazadas o que están amamantando porque no hay evidencia suficiente de que sea seguro. La Rhodiola rosea es otra de las plantas, que es una planta adaptógena, es decir, que ayuda a aumentar la resistencia física y mental, y ha sido utilizada en la medicina tradicional rusa y en la medicina tradicional escandinava. El efecto que hace es mejorar la fatiga mental y aumentar la concentración en situaciones de estrés, pero sin provocar nerviosismo ni insomnio. Al mejorar nuestra respuesta al estrés, esto dará una mayor claridad mental. ¿Cuáles son los beneficios de la Rhodiola rosea según los estudios? Pues como digo, disminuye la fatiga mental y aumenta la claridad cognitiva. Como aumenta nuestra resistencia al estrés y mejora nuestro estado de ánimo en situaciones de tensión, mejora la concentración y estamos más claros mentalmente, es decir, en situaciones de estrés o de agotamiento mental. Esto lo hace porque mejora la memoria de trabajo, es decir, la memoria que utilizamos para manejar pequeñas cantidades de información a corto plazo, y esto hace también que mejore nuestra rapidez de pensamiento. ¿Cómo se usa la Rhodiola rosea según los estudios para obtener estos beneficios? Las cantidades varían entre 200 y 600 miligramos diarios de extracto estandarizado. Esto quiere decir que ha de tener un 3% de rosabinas y un 1% de salidrósidos, que son los compuestos activos que hacen el efecto beneficioso. Se recomienda tomarlo por la mañana y al mediodía porque esto reduce la fatiga y te mantiene con energía durante todo el día y no provoca insomnio. Los efectos se notan al cabo de unos 60 minutos, pero conforme se va utilizando, estos efectos van aumentando y va mejorando su efectividad. El tema de cómo se usa y cuál es la forma de uso es en forma de cápsulas o extractos estandarizados, que sería lo que más efecto hace, pero también se puede utilizar en forma de tinturas o de polvos secos
de la raíz. ¿Qué efectos secundarios puede tener la Rhodiola rosea? En general se tolera bien, pero hay algunas personas que pueden tener algunos síntomas, sobre todo si consumen esta sustancia en exceso. Por ejemplo, malestar digestivo, nerviosismo, insomnio o incluso algún dolor de cabeza leve. También puede ser que a dosis más normales algunas personas sean más sensibles y tengan alguno de estos síntomas. Pero ¿quiénes deben evitar esta planta? Personas con ansiedad severa o trastorno bipolar porque puede aumentar su excitación. Personas que tienen una presión arterial inestable porque puede aumentar los problemas de regulación de la presión arterial. Y en personas que están tomando antidepresivos o estimulantes porque se pueden potenciar los efectos. Por otra parte, en embarazadas o en mujeres que están amamantando hay que ir con cuidado y hay que evitarlo porque no hay datos suficientes. La ginkgo biloba es otra planta que se ha utilizado desde la antigüedad para mejorar la salud del cerebro, concretamente por mejorar la circulación sanguínea cerebral. Y esto mejoraría nuestra memoria, nuestra concentración y ayudaría a prevenir el deterioro cognitivo. ¿Para qué sirve el ginkgo biloba según la investigación? Mejora la circulación cerebral, como hemos dicho, entonces llega más oxígeno al cerebro y esto es beneficioso para que haya un mejor rendimiento cognitivo, entre otras cosas. También mejora la memoria a corto plazo y la concentración, sobre todo en personas más mayores, y tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio, que esto neutraliza el daño oxidativo de los radicales libres, sobre todo en el cerebro, y esto combinado ayuda a que se retrase el deterioro cognitivo leve. ¿Cómo se usa el ginkgo biloba? Normalmente son entre 120 y 240 miligramos diarios de extracto estandarizado que ha de tener entre un 24, un 32% de flavonoides y un 6 al 12% de terpenoides. Se suele tomar por la mañana y al mediodía para potenciar los efectos en la concentración, aunque estos efectos son acumulativos conforme va pasando el tiempo y conforme se usa. Me refiero a los efectos en la memoria. ¿Cuáles son las formas de uso? Normalmente en forma de cápsulas o extractos estandarizados, que sería lo que hace más efecto, pero también hay infusiones que se hacen de las hojas que tendrían menos efecto en este sentido, pero tienen efectos beneficiosos antioxidantes. ¿Qué efectos secundarios tiene el ginkgo biloba? En general es bien tolerado, pero algunas personas son más sensibles. Algunos dicen que tienen molestias digestivas como náuseas y malestar estomacal. Otros explican que tienen una sensación de dolor de cabeza o una sensación de mareos y en algunas personas puede haber un mayor riesgo de hemorragia porque tiene efectos anticoagulantes. Pero ¿qué personas no deberían tomar el ginkgo biloba? Personas que toman anticoagulantes o incluso la aspirina porque aumentaría el riesgo de hemorragia. También personas que van a ser sometidas a cirugía, sobre todo si es cirugía mayor, porque puede aumentar también el riesgo de hemorragia. Personas que tienen epilepsia porque a dosis altas aumenta el riesgo de convulsiones y también deberían evitarlo las mujeres embarazadas o que están amamantando porque hay falta de estudios que garanticen la seguridad. El té verde es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo y es conocida por sus propiedades antioxidantes y estimulantes. Lo que hace especial al té verde en cuanto a la memoria y la concentración es su composición en cafeína combinada con L-teanina. La cafeína tiene efectos estimulantes y la L-teanina es un aminoácido que promueve un estado de alerta relajado que favorece la concentración sin provocar nerviosismo. ¿Para qué sirve el té verde? Para aumentar la concentración y el enfoque que tenemos, pero sin causar nerviosismo. Aumenta la memoria de trabajo, es decir, la información que tenemos a corto plazo en nuestra memoria, y esto facilita la velocidad de procesamiento mental, la agilidad mental. Y también promueve un estado de alerta calmada. Además, tiene estos antioxidantes que protegen al cerebro del daño oxidativo. ¿Cómo se consume el té verde? Unas 2 a 3 tazas de té verde al día, normalmente por la mañana y a primera hora de la tarde, para potenciar estos efectos sin que altere el sueño. Lo que pasa es que como las sustancias que hacen el efecto son la cafeína y la L-teanina, muchas veces se utilizan también suplementos que llevan una proporción de 100 a 200 miligramos de L-teanina y 50 a 100 miligramos de cafeína. ¿Cómo se utiliza? ¿De qué forma se usa? Pues en forma de la infusión de las hojas de té verde, las tazas que estamos comentando, que sería la forma más natural y que además proporciona antioxidantes. También hay extractos en cápsulas y en polvo
que estarían más concentrados, y por otra parte está el té matcha, que sería un té verde más concentrado y en este sentido tendría más cafeína y L-teanina. ¿Qué efectos secundarios o adversos puede tener el té verde? En general es seguro si se toma a dosis moderadas, como las que hemos comentado, pero en exceso sí que podría tener algunos efectos secundarios. Por ejemplo, puede haber insomnio o dificultades para dormir si se toma por la noche. También algunas personas tienen malestares digestivos leves si son sensibles a la cafeína, y también puede haber una interferencia con la absorción de hierro en el caso de que lo tomes en grandes cantidades. Pero ¿qué personas sería recomendable que evitaran el té verde? Personas sensibles a la cafeína, aunque el efecto es más suave. También quienes tienen tendencia a estar bajos de hierro, entonces lo que habría que hacer es consumirlo fuera de las comidas para reducir este riesgo. Y después en mujeres embarazadas o en lactancia habría que ir con prudencia porque la cafeína pasa a través de la placenta y llega al bebé. La saguanda es una planta adaptógena, es decir, que aumenta nuestra resistencia física y mental y que se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional ayurvédica. La ventaja que tiene es que no actúa de forma abrupta como otros estimulantes, sino lo que hace es aumentar nuestra resistencia física y mental, aumentar nuestra capacidad para gestionar el estrés, y esto mejora nuestra concentración, nuestra memoria y nuestra claridad mental cuando nos enfrentamos a situaciones de presión. ¿Qué efectos hace la saguanda según la investigación? Reduce el estrés y la ansiedad y mejora nuestra concentración, nuestra memoria y nuestra rapidez mental cuando estamos sometidos a situaciones de presión. Esto lo hace porque equilibra los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Y además favorece la neuroprotección y la regeneración neuronal. ¿Cuáles son los efectos de uso de la saguanda? La dosis que se recomienda, según la investigación, es de 300 a 600 miligramos diarios de extracto estandarizado que tenga un 5% de butanólidos. Se toma por la mañana o por la noche, según los efectos que se busquen, de claridad mental o de relajación, y a veces se combina con otros adaptógenos, como por ejemplo la Rhodiola rosea, que le hemos comentado al principio, y que así se potenciarían los efectos. ¿Cuáles son las formas de uso? Pues en forma de cápsulas o de extractos estandarizados, que sería lo más efectivo, y también en forma de polvo que se puede mezclar con batidos o con otras infusiones. ¿Qué efectos secundarios puede tener la saguanda? Como pasa en general, suele ser bien tolerada, pero algunas personas dicen que notan una somnolencia leve al principio, otras notan molestias digestivas, sobre todo al inicio, y algunas personas también notan bajadas de la presión arterial, que esto puede dar mareos en algunas personas. Pero ¿quiénes deberían evitar consumir ashwagandha? En personas que tienen problemas de tiroides, porque puede aumentar la producción de hormonas tiroideas y esto afectará a personas que tienen hipertiroidismo o que están tomando hormonas tiroideas porque tienen un hipotiroidismo. También si estás tomando sedantes o ansiolíticos, porque se pueden potenciar los efectos, y en mujeres embarazadas o en la lactancia porque no hay suficiente información sobre la seguridad de uso. La cúrcuma es una especia muy interesante de la medicina ayurvédica y también de la cocina india, que se ha investigado mucho por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. También se ha investigado por su potencial para proteger al cerebro y para mejorar la memoria y funciones cognitivas, aunque su efectividad depende mucho de la absorción en el cuerpo de las sustancias bioactivas de la cúrcuma. El compuesto activo que más se ha investigado es la curcumina, pero la ventaja de la cúrcuma es que tiene otros compuestos activos, bioactivos, que aportan beneficios adicionales. ¿Para qué sirve la cúrcuma en cuanto a propiedades cognitivas según los estudios? Sirve porque tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que protegen del daño oxidativo que se produce con la edad o por procesos inflamatorios, y esto ayuda a prevenir el deterioro cognitivo. Y algunos estudios también sugieren que provocaría mejorías en la memoria y también en el estado de ánimo. ¿Cómo se usa la cúrcuma? Normalmente de 1 a 2 gramos de cúrcuma al día en las comidas, que sería de media a una cucharadita, y para mejorar su absorción ha de consumirse con pimienta negra porque lleva piperina que aumenta la biodisponibilidad hasta 20 veces. Se recomienda también tomarla con una grasa saludable como el aceite de oliva o el aguacate para mejorar también la absorción de esta manera, y las formas de uso suele ser en forma de polvo, que se puede poner en sopas, en batidos, en alimentos, y también hay otras formas de preparación como la leche de oro, que lo he comentado en otros vídeos, y también hay extractos de cúrcuma en cápsulas que estarían más concentradas y que luego en los suplementos lo comento.
¿Qué efectos secundarios debe tener? Antes de hablar de esto, primero tener en cuenta que el efecto de la cúrcuma, si lo consumes en la alimentación, será progresivo. Es decir, si buscas efectos rápidos aquí y ahora, no es lo más recomendable, no tiene un efecto inmediato. Después de efectos secundarios, normalmente si se consume la alimentación normal no tiene que haber problemas. Lo único es irritación gástrica en personas que sean sensibles, también puede aumentar el riesgo de hemorragia en personas que toman anticoagulantes o puede dar problemas de hemorragia en personas con trastornos de coagulación, interferir con la absorción de hierro, pero esto sí se toma en grandes cantidades, y también puede dar problemas en personas que tienen cálculos biliares o problemas en la vesícula. Y en mujeres embarazadas podría estimular la contracción del útero y tendrían que ir con cuidado en este sentido. El guaraná es una planta originaria de la Amazonia brasileña que se ha utilizado como un estimulante natural. Tiene una sustancia que se llama guaranina, que es una forma de cafeína que se va liberando lentamente de las semillas, dando una energía sostenida y una mayor concentración sin causar el bajón que da el café. Además tiene otros compuestos bioactivos, sustancias que mejoran la memoria y favorecen la función cognitiva. ¿Cómo se usa el guaraná? Las dosis recomendadas según los estudios son de 50 a 200 miligramos de extracto estandarizado de guaraná, que es lo que va bien para mejorar la concentración y la memoria. En polvo se pueden utilizar de 0,5 a 1 gramos al día mezclado con bebidas o con batidos y se toma por la mañana o a principios de la tarde para evitar problemas de insomnio. ¿Cómo se usa en cuanto a formas de uso? Pues hay cápsulas o extractos estandarizados, que esto permite un mayor control de la dosis. También hay polvo, como hemos comentado antes, que se puede mezclar con bebidas o batidos. Y después también hay bebidas energéticas que se pueden realizar, bebidas energéticas naturales, pero hay que ir con cuidado en no introducir azúcares ni aditivos que puedan transformarlo en algo poco saludable. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estos compuestos con guaraná? El problema que puede haber es de insomnio, de dificultad para dormir, sobre todo si lo tomas por la noche. También puede acelerar el ritmo cardíaco, dar nerviosismo en personas que sean sensibles, o también molestias digestivas también en personas sensibles. ¿Qué lo debería evitar? Pues normalmente las personas que tienen hipertensión, sobre todo si está mal controlada, con problemas cardiovasculares, personas que sean muy sensibles a la cafeína o que sufran de mucha ansiedad, o en mujeres embarazadas o que estén amamantando, porque puede pasar la placenta o puede pasar a través de la leche materna y dar algún problema. El cacao también mejora el funcionamiento cerebral porque aumenta la circulación sanguínea hacia el cerebro, y esto facilitará los procesos de memoria, de concentración y de rapidez en las reacciones mentales y de velocidad de procesamiento de la información. Esto se debe a sustancias que tiene como los flavanoles, que son un tipo de flavonoide, y además porque tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, que protegen al cerebro del daño oxidativo, y también mejora el estado de ánimo, entre otras cosas por la teobromina, que es una sustancia que tiene un efecto menor que la cafeína, pero también sirve para regular el estado de ánimo. ¿Cuáles son las formas de uso? Pues 10 a 20 gramos de cacao puro al día, que puede ser en forma de cacao en polvo, que se puede mezclar con bebidas, con yogures, con batidos. También el cacao negro, que ha de llevar como mínimo un 70% de cacao sin añadidos. Y también se pueden utilizar las infusiones de cacao o los nips de cacao. Lo que no se recomienda son las formas de chocolate procesado, que llevan una menor proporción de cacao y además les meten azúcares o grasas y otras sustancias que hacen que pierdan los beneficios que estamos comentando. ¿Qué efectos secundarios puede tener el cacao? En general no tiene que dar ningún problema, a no ser que consumas un exceso, como siempre, y los efectos secundarios pueden ser en algunas personas que tengan insomnio. Es decir, que si tienes problemas de insomnio habituales o tienes problemas de ansiedad, habría que evitarlo tomarlo por la noche o por la tarde, y hay que ver cómo te sienta. Después, en personas que tienen problemas digestivos, que tienen acidez o reflujo, hay que ir con cuidado porque a estas personas que son más sensibles podría el consumo de cacao provocarles molestias en el estómago. Y también si eres una persona que eres sensible a la cafeína o a la teobromina, podrías tener aumentos de frecuencia cardíaca. Entonces, habría que ir con cuidado en estos casos. La melena de león es un hongo de la medicina tradicional asiática que ha despertado interés científico porque tiene propiedades neuroprotectoras y regenerativas,
y en el laboratorio se ha visto que estimulaba la producción del factor de crecimiento nervioso, que es fundamental para la regeneración neuronal y la neuroplasticidad, y las sustancias que se han identificado que tienen estos efectos son las ericenonas y las erinacinas. ¿Qué beneficios tiene la melena de león en humanos? Pues se han visto mejoras modestas en la memoria y en la función cognitiva en general, sobre todo en adultos mayores. También se ha visto mejoría en personas que tienen un deterioro leve de esta función cognitiva y también mejorías en personas que tienen depresión y ansiedad. El tema es que la investigación es muy prometedora en estudios preclínicos, pero en ensayos clínicos controlados con humanos hace falta que se estudie más porque el tamaño de las muestras es pequeño y el tiempo que se ha estudiado también es limitado. Por eso haría falta más investigación. ¿Cómo se utiliza la melena de león? 750 a 1000 miligramos al día de extracto estandarizado, que es lo que indican los estudios, y mínimo 8 o 16 semanas para que se vean los efectos después de un consumo continuo. Y en principio a cualquier hora del día se podría consumir. ¿Cuáles son las formas de consumo? Pues el extracto estandarizado o en forma de polvo, que permita dosificar exactamente la cantidad que consumes. Si es en forma de polvo, lo puedes mezclar con la comida. Y lo que es importante es que el producto especifique la cantidad de ericenonas y de erinacinas y de betaglucanos para saber exactamente que tiene los compuestos bioactivos que necesitamos. ¿Qué efectos secundarios puede tener la melena de león? En general es segura, pero podría haber problemas digestivos en algunas personas con flatulencia, hinchazón abdominal y molestias abdominales. También reacciones alérgicas en algunos casos, pero es raro, pero podría ser en personas que tienen sensibilidad a los hongos o a las setas. Después no se recomienda en personas con enfermedades autoinmunes porque la melena de león estimula la respuesta inmune y podría haber alguna reacción indeseable en este tipo de personas. Después no se recomienda en embarazadas y si lo que buscas es un efecto inmediato, tampoco es recomendado porque necesitas un uso prolongado para empezar a ver los efectos. La salvia officinalis es una planta medicinal que se ha utilizado desde la antigüedad para mejorar la memoria y todo lo que es la función cognitiva, porque tiene unos compuestos activos que son los ácidos fenólicos, terpenoides y flavonoides, que han demostrado en el laboratorio que tienen efectos antioxidantes y también neuroprotectores. Esto está respaldado por la ciencia, pero a nivel de humanos lo que se ha visto es una mejora modesta en la memoria a corto plazo, también mejoras de la función cognitiva y seguramente tiene un papel interesante en mejorar la salud cerebral y cognitiva y de nuestro pensamiento, memoria, concentración en general. Lo que pasa es que hace falta más investigación en humanos y durante más tiempo. ¿Cómo se toma la salvia officinalis? Se toma normalmente en forma de extractos estandarizados y que especifiquen la cantidad de compuestos bioactivos para saber lo que te estás tomando y así conseguir los objetivos que quieres. La dosis dependerá del tipo de extracto estandarizado que estés consumiendo. Extractos enólicos normalmente son 200 a 600 miligramos al día, pero puede ser extractos en forma de cápsulas, en forma de tinturas y dependerá del tipo de extracto y habrá que ver las instrucciones. Después también se puede consumir en forma de infusiones de hojas secas, 1 o 2 gramos al día, pero esto está menos estudiado y el efecto será más variable. ¿Qué efectos secundarios puede tener la salvia officinalis? En general no da problemas a las dosis recomendadas, pero si te excedes podría haber problemas. En el sentido que puede dar problemas digestivos, algunas personas dicen que les cuesta regular la presión arterial, también tiene un cierto efecto estrogénico y tiene una sustancia que se llama tuyona que tiene efectos neurotóxicos si se consume en exceso. Esto hace que no se recomiende en embarazo ni en lactancia, tampoco en personas que tengan epilepsia y también puede tener interacciones con anticolinérgicos. Por eso habrá que ir con cuidado con este tipo de medicamentos al combinarlos y también algunos medicamentos que se dan para el Alzheimer. Después también habrá que ir con cuidado y controlando en personas que tomen anticoagulantes. Hay que decir también que si buscas efectos inmediatos, no hace un efecto inmediato, sino que empieza a obtenerse estos beneficios cuando llevas un tiempo consumiéndola. ¿Hay otras plantas medicinales que puedan beneficiarnos a nivel cognitivo? Pues sí que hay otras, pero la evidencia que tenemos es mucho
menor. Hay estudios preliminares de laboratorio, algunos estudios en humanos, pero haría falta más investigación. Por ejemplo, el azafrán, que es una especia que se utiliza en la cocina, ha demostrado también que tiene beneficios para la función cognitiva y también beneficios para mejorar el estado de ánimo. Se puede consumir en la cocina, pero también hay cápsulas con extractos estandarizados y también hay formas de presentación en forma de infusión. Después tenemos la menta y el romero, que también han demostrado en algunos estudios que pueden mejorar la memoria, la concentración, pero normalmente ha sido en forma de aceites esenciales que se utilizan en aromaterapia. También se pueden utilizar en forma de infusiones, pero la evidencia es más limitada, aunque sea prometedora. Después está la centella asiática, hay otros productos como por ejemplo el ginseng siberiano y otros que también han demostrado beneficios, pero de forma muy parcial y habría que investigar más. ¿Cuáles son las plantas que he comentado que tienen más evidencia de mejorar la memoria, la concentración y las funciones cognitivas? Las que tienen más estudios en humanos son la Bacopa monieri, el Panax ginseng, la Rhodiola rosea, el Ginkgo biloba, el té verde y la ashwagandha. Estas serían las que tienen más evidencia científica de que funciona y a veces se combinan. Por ejemplo, la Bacopa monieri se combina con la Rhodiola rosea porque la Bacopa monieri tendría más efectos en la memoria a largo plazo y la Rhodiola rosea en la memoria a corto plazo. Es decir, que a veces se hacen combinaciones. Después tenemos la cúrcuma, el guaraná, el cacao, la melena de león, la salvia, el azafrán, que también tiene evidencia científica, pero es menor que las anteriores. Y después las que he comentado al final y que no he profundizado, estas serían las que tienen menos evidencia científica, aunque haya estudios preliminares que son prometedores. Recuerda darle a me gusta si el vídeo ha resultado útil para ti. Y aquí te dejaré el próximo vídeo sobre suplementos para mejorar la memoria, la concentración y la función cognitiva. Y también te dejo algún otro vídeo sobre temas relacionados con la salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.